de hoy porque hemos estado hablando de Romanos. Romanos, toda la carta de Romanos la estamos estudiando. Ha sido una aventura buenísima, extraordinaria y que hemos disfrutado y que estamos aprendiendo. Creemos nosotros en exponer la Biblia completamente, no solamente en agarrar ciertos pasajes, sino en estudiarla completamente. Y por eso estamos estudiando la carta de Romanos. Y hemos pasado por varias etapas. Ya vamos por el capítulo 6, pero si usted se está uniendo hasta ahora, le hago un breve resumen. En los primeros 3 capítulos, Pablo habló de nuestra condición delante de Dios. En los primeros 3 capítulos, Pablo dijo, ok, la condición de ustedes es de maldad, la condición de ustedes es de pecado. Esa es la condición que ustedes tienen, en eso viven. Ustedes se han dejado ir a perversiones, se hacen daño constantemente, hay mucha violencia entre ustedes. De eso estuvo hablando Dios. Se han olvidado de mí y por eso yo los he abandonado para que ustedes hagan lo que quieran. Entonces esa es la primera parte donde nos expone Pablo cuál es nuestra condición delante de Dios. Que somos malvados, que tenemos pecado, que por más que decimos yo hago bien las cosas, hay algo en nosotros que no está bien y es el pecado. A partir de ahí, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, vemos la noticia más maravillosa de todas. Y es que aunque somos pecadores, aunque somos malvados, Jesucristo dio su vida por nosotros. Y que aún siendo pecadores, Él nos amó a nosotros y nos permite volver a casa. Y nos permite tener la mejor historia de todas, editar nuestra historia por la sangre de Jesucristo. Entonces, eso ha sido los primeros 3, 4 y 5 nos habla de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora estamos en el capítulo 6, donde vamos a ver que el capítulo 6, 7 y 8 nos va a hablar de algo muy importante. Y es que a partir de que somos justificados o que somos perdonados por Cristo, tenemos un llamado a vivir de una forma distinta. Entonces, estos 3 capítulos en los que estamos son herramientas prácticas para poder vivir de una forma distinta, para poder vivir en santidad, para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Pero santo, ¿qué es vivir en santidad? Porque es muy raro que usted le diga, viva en santidad. Usted, eso suena muy raro, que es como santo, como esos santos que salen en las imágenes con una aureola ahí y vestido con una bata larga, eso es el santo. Y uno podría pensar eso, pero en realidad es otra cosa. Santidad significa vivir apartado para Dios. Ok, vivir apartado para Dios. Pero todavía me quedan dudas a mí. ¿Qué significa vivir apartado para Dios? Significa que decido que mi vida esté totalmente apartada para Él. ¿Okay? Que yo voy a vivir apartado del mal para servir a Dios. Apartado de la maldad, apartado del pecado, para vivir bien con Dios. Eso significa vivir en santidad. Entonces, cada vez que usted escucha la palabra vivir en santidad, no piense en esas imágenes raras, sino usted nada más dice, ok, pienso en que voy a vivir apartado de lo malo para glorificar a Dios, apartado de lo malo para obedecer a Dios, apartado de lo malo para servir a Dios, que ha sido bueno conmigo. Entonces, de eso trata el capítulo 6. Son consejos para apartarse del mal y vivir con lealtad y fidelidad y obediencia a Dios. Entonces, apartados del mal y vivir con fidelidad, lealtad y obediencia a Dios. Y por ende tener vidas con propósito. Es lo que todos andamos buscando. Que yo quiero tener, que mi vida tenga propósito, que mi vida tenga sentido, que yo entiendo por qué hago las cosas, por qué estoy aquí en la tierra, por qué trabajo en lo que trabajo, cuál es el propósito de lo que hago. Y de eso trata. Cuando nosotros vivimos en santidad, vivimos apartados para Dios, empezamos a comprender que tenemos un propósito más allá que vivir para nosotros mismos. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Porque yo no sé si a usted le ha pasado que, o todos, creo que todos ha pasado, que hemos dicho, bueno, voy a empezar una rutina en el gimnasio, o voy a empezar una dieta, o voy a empezar mejores prácticas financieras, y que usted nunca las lleva a buen término. Y ahorita estamos perfectos porque estamos en septiembre. Y si usted se pone a pensar en enero, sus resoluciones de año nuevo, usted dice, ¿cuántas de esas resoluciones van bien o cuántas ya dejé botadas? La dieta ya la dejé botada o ahí voy. El gimnasio ya lo dejé botado o ahí voy. ¿Cómo le está yendo con eso? Porque siempre nos planteamos nuevos planes, nuevos proyectos a principio de año, pero cuando llega septiembre ya nos hemos olvidado. Entonces, a veces pasa eso. Y una de las razones por la que no logramos es porque no comenzamos
con la visión de lo que queremos alcanzar. Nada más decimos, bueno, yo este año voy a comer mejor, pero lo dejo ahí. Este año voy a ir al gimnasio, este año voy a tener mejores prácticas financieras, pero no comienzo con una visión acerca de dónde quiero llegar. ¿Qué voy con esto? Las personas que alcanzan el éxito y que son fieles al propósito que se plantearon, inician este plan con su estado ideal en mente. ¿A qué voy con esto? Si usted dice, yo quiero ir al gimnasio, no se trata de decir yo quiero ir al gimnasio, es yo quiero verme así o estar así. Entonces, cuando yo tengo esa visión en mi mente, yo me motivo todos los días por llegar a como me quiero ver. Cuando yo quiero las prácticas financieras, yo me imagino la paz financiera que deseo tener. Y eso me permite a mí eliminar todas las cosas que estoy hoy gastando para poder llegar a esa paz financiera que yo quiero tener. Pero si yo nada más digo quiero tener buenas prácticas financieras, le apuesto que en 2 meses se le olvida. Pero cuando usted tiene el fin en mente, es muy difícil que se le olvide, porque usted constantemente dice, a eso es a lo que yo quiero llegar, ahí es a lo que yo quiero apuntar. Una persona exitosa tiene un fin en mente. Un medallista olímpico no está satisfecho hasta que no tiene su medalla en el pecho. Un equipo que quiere ser campeón, pongo el ejemplo a los Manús de la liga, ¿hace cuánto tienen la 30? Ahí esperando. Pero esa es su visión en mente. ¿Y qué pasa? Hay una insatisfacción constante porque no han llegado a la visión que tienen. A esa 30, a ese trofeo, a esa medalla, a ese estado físico, a ese bienestar financiero, a esa santidad con Dios. No hemos llegado a ese momento, entonces estamos en una constante disconformidad con lo que hoy estoy viviendo, con lo que hoy hago, y siempre me mantengo haciendo cambios para llegar a lo que yo quiero ser. Pero para eso necesitamos también comprender un detalle importante, que con respecto a la vida espiritual no es diferente. Con respecto a la vida espiritual, Dios también nos ha dicho, esta es la visión que tengo para ustedes, este es el sueño que tengo para ustedes, este es el propósito que tengo para ustedes. Y quiere que nos comprometamos con ese sueño, con esa visión. Porque cuando uno se compromete con algo, uno hace lo que sea por alcanzarlo. Por ejemplo, cuando usted no está comprometido en su trabajo, a usted le piden horas extra y usted dice, no, hombre, que voy a hacer horas extra, si ni me las pagan, si ni me pagan los días extra que tengo antes. Pero cuando usted está muy comprometido con su trabajo, usted le pide horas extra y usted las da, aunque antes no se las haya pagado. Y usted dice, no, yo más bien yo me ofrezco a esas horas extra, yo me quedo, yo ayudo. Eso pasa cuando uno está comprometido con el trabajo. Cuando uno está comprometido con ir al gimnasio, es lo mismo. Yo me levanto a las 5 de la mañana porque estoy comprometido con ir al gimnasio. O yo estoy comprometido con andar en bici, que ahora a mí se me metió el agua. Entonces voy al brete en bici. Y estoy yendo 2 veces por semana y ahí voy porque estoy comprometido con algo. Y sí, ando cargando ahí mi bultito con la compu, con un montón de chunches que pesa seguro como yo. Pero ahí voy, porque hay que estar comprometido con algo para alcanzar las metas que uno tiene. Y de eso se trata hoy. De que nos comprometamos con Dios. O si no, ¿a qué estamos comprometidos? Y eso es lo que Pablo va a explicar en el capítulo 6, del versículo 15 al 23. Porque me duele que tengo un amigo que es extraordinario. Tiene un potencial increíble en muchas áreas de su vida. Y en la iglesia es una de ellas. Es un maestro maravilloso, en el deporte también, en su trabajo también, pero nunca se ha comprometido. Nunca ha querido comprometerse. Y siempre se le ha dicho, necesitamos que ayuden en eso, usted es perfecto para eso. Y dice, no, es que yo no. Porque nunca ha querido comprometerse. Y anda viviendo su vida a medio palo. Ahí, a medio palo, relajado, tranquilo, pero nunca comprometido y nunca experimentando el gran potencial que Dios ha puesto en sus manos. Y vamos a ver lo que dice Pablo. Porque cuando uno no está comprometido con las cosas de Dios, uno termina comprometiéndose con otras cosas.
Y vamos a leer, y acompáñenme a orar antes de leer, para que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Papito Dios, gracias por tu palabra, gracias porque la tenemos a disposición tan fácil como en nuestro celular. Señor Jesús, bendecimos este tiempo de enseñanza, que seas vos el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que hable, y no yo, Señor, que sea tu sabiduría, no mis locuras, Señor, y que por favor seamos guiados esta noche para que nuestro corazón sea transformado y salgamos de aquí comprometidos con la verdad que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo no sé ustedes, pero voy a hacer un pequeño anuncio. Bueno, un pequeño anuncio no, yo tengo mucho frío aquí. ¿Alguien más tiene frío? Y podemos apagar este aire de aquí, todos, porque está haciendo mucho frío. Entonces, ahora sí, voy a arrancar con Romanos. Vamos al versículo 15 del capítulo 6. Están las pantallas si usted no tiene Biblia, y si quiere una Biblia, acérquese al final al stand de información que tenemos ahí y le vamos a regalar una Biblia para que se la deje, para que usted estudie y que raye las cosas importantes que vamos a estar hablando. Versículo 15 dice: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Ves qué interesante? Yo creo que la semana pasada lo dije y hoy lo repito. Pablo inicia esta sección del capítulo 6 con la misma pregunta que inicia en el versículo 1 del capítulo 6. O sea, 15 versículos después, repite la pregunta. Y había dicho en el versículo 1, si usted tiene su Biblia, verifíquelo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? Eso había preguntado Pablo en el versículo 1. Y ahora dice que vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la misma pregunta con diferentes palabras. Y Pablo aquí lo que hace es volver a responder la pregunta con un rotundo no. No se trata de eso. ¿Y cuál es la idea de Pablo de hacer esta pregunta dos veces en menos de 20 versículos? Que comprendamos totalmente lo que significa la gracia. Porque cuando no la comprendemos, andamos inventando cosas de la gracia. Cuando no entendemos qué es la gracia, entonces no comprendemos el compromiso que requiere la gracia. Y Pablo está haciendo aquí por eso la pregunta: ¿van a seguir pecando? Entonces lo que vemos aquí es una búsqueda de la comprensión de la gracia de Dios. Y para esto quiero dar un ejemplo maravilloso que creo que es la mejor forma en la que puedo explicar qué es la gracia de Dios. Es que se imagine que en esta zona del hospital nosotros podemos andar, creo que es a máximo 25 kilómetros por hora. Imagínense que usted va con su carrito ahí que tal vez está estrenando y quiere probar, y dice, y le pone, y le mete. Y en esta calle, aquí a las 10 de la noche, tal vez usted dice, no hay mucho carro, voy a esperar que se pongan todos los semáforos verdes y le meto la pata. Entonces usted llega a 80 kilómetros por hora. Y en eso aparece un tráfico y le dice: soy Antonio, papito, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo a 80 kilómetros por hora en esta calle, alrededor de un hospital, en donde se puede ir solamente a 25 kilómetros por hora? Y el tráfico llega y le dice a usted: vea, eso se llama conducción temeraria. Y la multa es de un montón de plata, y le baja a usted un montón de puntos, y hasta la licencia le podría quitar. ¿Y eso sería lo justo? Eso sería lo justo. Ok, eso sería lo justo. Lo justo es que me cobren lo que tengo que pagar, porque infringí la ley, y la ley dice: así es el pago que me toca. Pero ¿qué pasa si el tráfico dice: vea, yo sé que usted anda haciendo loco, pero también entiendo que no lo voy a dejar sin licencia, ni le voy a dejar tantos puntos, y es un montón de plata, pero le voy a cobrar como si nada más hubiera excedido el límite máximo? ¿Okay? Le voy a poner un parte, pero solo por el límite máximo. No va a ser lo justo, no va a ser lo que usted merece, pero igual le voy a hacer un parte. Eso ya no es justicia, pero tampoco es gracia. Eso se llama misericordia. Eso es que el tráfico tuvo misericordia para tu vida. Fue misericordioso. Pero entonces, ¿qué es gracia? Gracia es que usted se imagine que el tráfico
lo para usted y en vez de hacerle un parte, en vez de regañarlo, en vez de ser misericordioso y darle lo que él merece, le dice, ¿sabe qué? Ese chuzo que está ahí, tómelo atrás. A partir de ahora es suyo. ¿Sabe? ¿Por qué? Si estoy haciendo lo malo. Porque yo tengo gracia. Eso es gracia. Gracia es un regalo totalmente inmerecido. Gracia es un regalo que sobrepasa las expectativas de lo que yo he imaginado que merezco. Eso es gracia. No es que me bajen la multa. Es que me den un regalo cuando yo merecía un castigo total. Nadie va a hacer eso. Nadie le va a hacer a uno eso. Así que no lo pruebe, por favor. No creo que nadie le dé un cargo. Pero eso es gracia. Y necesitamos comprenderlo. Y es lo que está haciendo Pablo. La gracia es tan buena que jamás me imaginé que fuera así. Es un regalo inmerecido. ¿Entiende la condición en la que estaba el hombre con el tráfico? Avergonzado, de culpa, me van a quitar el carro. Eso era lo esperado. Y si me va bien, no me quitan el carro. Pero que me regalen un carro nuevo, jamás me lo imaginé. Y esa es la gracia de Dios con nosotros, que aún siendo pecadores, Él nos regala su amor, Él nos regala acceso de vuelta al Padre cuando no lo merecemos. Eso es gracia. Y cuando yo comprendo la gracia, comprendo que no es, ay, es que estoy bien con Dios, no, es un regalo, entonces yo entiendo que jamás voy a abusar de ese regalo. Porque si yo pido un tráfico que me da este carro, yo cada vez que veo el tráfico lo invito a almorzar, no sé, le doy un cafecito, me porto bien, le enseño que estoy cuidando el carrito que me regaló, que lo tengo bien lavadito, que lo tengo bonito, vea cómo lo tengo, ya le cambié esto, está en todas el carro que usted me regaló. Y no fallo a la ley con el carro que usted me regaló. Pero ¿por qué nosotros sí abusamos del regalo de la gracia de Dios? ¿Por qué? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si comprendiéramos el regalo de la gracia, el regalo merecido, el regalo del favor de Dios, jamás abusaríamos de ella. Y huiríamos del pecado. Si yo entendiera esta gracia como este carro nuevo que Dios me ha dado, que no me lo merezca, yo cuidaría eso por encima de todo. Y entonces, ¿qué pasa con la gracia? Que se convierte en el mayor motivador para yo comprometerme con Dios. Si usted le da un carro nuevo y ese tráfico le dice, bueno, el trato es que usted todas las mañanas a las 5 me pase a recoger y a las 5 de la tarde en hora pico me lleve a la escuela, ¿lo haría o no lo haría? Yo lo haría. Me comprometo a lo que sea para andar ese carro el resto del tiempo. Y lo mismo pasa con Dios. Si comprendiéramos el regalo de la gracia, nos comprometeríamos con Dios a lo que sea, a donde sea, a la hora que sea, la cantidad de veces que sea. Pero como creemos que la gracia es cualquier cosa, entonces yo no me comprometo. Yo no me muevo. La gracia de Dios debe ser el motivador más importante para nosotros. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para seguir el plan de Dios y también para vivir con bondad, con el amor, con el gozo, con la tolerancia, con la paciencia y con el dominio propio que Él nos ha mandado a vivir. La gracia debería ser suficiente para que usted no agreda a su esposa. La gracia debería ser suficiente para que usted no vea pornografía. La gracia debería ser suficiente para que usted venga a la iglesia, sirva en la iglesia. La gracia debería ser suficiente para que usted enseñe a otros de este regalo maravilloso. Bueno, yo andaría bajando con el carro y haciéndole ride a todo el mundo para que venga el carro nuevo que tenga. Pero nosotros el regalo de la gracia lo tenemos escondido como si fuera un regalo feo, como si fuera un regalo de bodas que no nos gustó y que lo sacamos solo cuando la persona que nos lo regaló llega a la casa porque vea que lo usamos. Así hacemos con la gracia. La gracia debería ser suficiente.
Y eso es lo que quiere explicar Pablo durante estos capítulos. Y por eso pregunta tantas veces, ¿vamos a seguir pecando aún después de regalo de la gracia? Vamos a seguir sin ser comprometidos después del regalo de la gracia. Y vea lo que dice Pablo después, porque se pone un tema más sensible aún. Dice que empieza a hablar de esclavitud. Y hay una extraña forma en la que él la ve, y es muy irónico y muy extraño, porque lo que quiere decir Pablo en términos básicos y generales es que hay libertad cuando somos esclavos de la obediencia. ¿Cómo? Y yo puse esa imagen del gato porque así fue cuando yo leí yo. Suave. ¿Cómo voy a ser libre si soy esclavo? O sea, eso no tiene sentido. Libre siendo esclavo. Y es porque nosotros tenemos un concepto de la esclavitud, de que es, por ejemplo, cuando hace muchos años traían a personas de África a hacer trabajos forzados, los esclavizaban, los humillaban, no les pagaban. Ese es el concepto de esclavitud que tenemos acá. Pero el concepto que Pablo quiere ver es otro. Y vean el versículo 1 donde dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y uno, pero la libertad y la esclavitud no pueden ir juntas, son totalmente opuestas. ¿Qué le pasa a Pablo? Entonces aquí, yendo más profundo, lo que quiere decir Pablo es que usted se vuelve esclavo de cualquier cosmovisión que usted tenga. ¿Cómo? Sí, voy a dar varios ejemplos. Si usted tiene una visión económica de acuerdo al estándar del mundo, usted dice, bueno, yo no me voy a detener de trabajar, de emprender, de buscar negocios, de ver de dónde saco plata hasta que yo tenga $2 millones en el banco. ¿Ok? Yo no me voy a detener hasta que tenga eso. ¿Qué pasa con eso? Me vuelvo esclavo de esa visión. Porque yo todo lo que haga, lo voy a hacer en torno a eso. Si yo vengo aquí, yo digo, uy, ¿cómo puedo sacarle negocio a esto para llegar a esos $2 millones? Si yo voy a un restaurante, digo, yo voy a montar un restaurante para llegar a $2 millones. Yo me vuelvo esclavo de esta visión. Si usted hace CrossFit o va al gimnasio, todas esas cosas, usted no se esclaviza al dolor, no se esclaviza al sufrimiento, no se esclaviza a los horarios, no se esclaviza a pagar un montón de plata para ir a un box. Uno se esclaviza a eso, porque está comprometido con una visión. En el trabajo, nos damos por completo cuando estamos en un trabajo. No se esclaviza a un horario, a una forma de vestir, a unas reglas, a unas normas, a unas políticas. Uno se esclaviza a eso, porque si no obedece, chao. Uno se compromete con esas cosas. Y lo que está diciendo Pablo acá es que, de acuerdo a la cosmovisión que nosotros tengamos, vamos a ser obedientes a eso, vamos a ser esclavos de eso. Y lo que dice Pablo es esto: usted y yo nos damos por completo al pecado o nos damos por completo a la obediencia. Pero no existen personas neutras. No existe. Si usted no está comprometido por completo con la obediencia, por descarte usted está comprometido con el pecado. Si usted quiere placer, yo quiero vivir del placer, entonces usted se esclaviza a los deseos del placer. Usted busca todo lo que haya para cumplir sus deseos de placer. Y eso es esclavizarse a los deseos del placer. Y eso termina en muerte, termina en destrucción para cualquier área de su vida. Pero cuando usted se compromete a la obediencia, usted se esclaviza a la obediencia. Usted hace todo para ser obediente. Todo en su cabeza gira en torno a ser obediente. Y por eso Pablo puede decir que hay libertad cuando somos esclavos de la obediencia. Porque quien es obediente encuentra la libertad que Cristo tiene para su vida. Usted puede hoy escuchar a Jesús y decidir ser obediente y comprometer su vida por completo. Dar su vida por completo en rectitud y obediencia a Cristo. Usted puede tomar esa decisión hoy y empezar a experimentar libertad. Pero la pregunta es, ¿a qué está dispuesto usted a comprometer su vida? ¿Está dispuesto a comprometer mi vida a un trabajo,
al crossfit, a la bicicleta, al fútbol, a cantar. ¿Qué? Pero usted va a dedicar toda su vida a eso, va a comprometer su tiempo, su vida y sus recursos exclusivamente a eso. Usted va a comprometer todo eso con quien le dio todo eso, es Dios. Porque usted puede seguir haciendo lo que le gusta, con la música, con la bicicleta, con el gimnasio, pero con una perspectiva de estar comprometido con Dios en todo lo que haga. Usted puede andar por la vida ahí sin propósito, viviendo solo para usted, creyendo que eso es lo correcto, creyendo que esa es la forma de vivir, y lleno de vacío, dándose cuenta que su compromiso termina en polvo. Es que los compromisos de Dios terminan en vida eterna. Y es lo que dice ahora Pablo en el versículo 17 y 19. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando estamos fuera de Cristo, cuando estamos fuera de Jesús, somos esclavos de forma tal que vamos hacia la maldad sin siquiera darnos cuenta. Hay montones de pecados, montones de cosas que hacemos mal y ni siquiera nos damos cuenta de que las andamos haciendo mal. Porque somos esclavos a una forma de vivir de pecado. No, pero eso está bien. No, pero yo no sabía que eso estaba mal. Y si el tráfico a mí me hubiera dicho, usted anda 80 a una zona 25, y yo le digo, pero yo no sabía, no me va a decir, tranquilo, entonces váyase. No. El hecho de que yo no conozca la ley no significa que no debo pagarla, o no debo cumplirla. Y de eso se trata acá. Y Pablo lo que dice es, ahora nuestra vida tiene que tener un nuevo compromiso. Tiene que tener un nuevo compromiso. Cuando usted se levanta, ¿cuál es su compromiso en el día a día? Yo me levanto y digo, todo tiene que ver con mí, todo tiene que ver con lo que yo voy a hacer hoy voy a hacer esto, hoy me voy a mover hacia esto, hoy tengo que ganar esto me sirve para mí. Pero cuando estoy comprometido con Jesús, yo entiendo que cuando me levanto, todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. No se trata de que hoy le voy a sacar el día para yo sacar provecho. Sino se trata de qué voy a dar este día para que Jesús a Él sea el provecho. Que usted se levante y en vez de pensar todo para mí, que usted pueda pensar, ¿cómo voy a amar hoy a los que viven conmigo? ¿Cómo voy a amar hoy a mi esposa? ¿Cómo voy a amar hoy a mi esposo? ¿Cómo voy a amar hoy a mis hijos? ¿Cómo voy a amar hoy en mi trabajo? ¿Cómo voy a amar hoy mientras voy manejando? Porque eso es vivir pensando en Cristo. Eso es lo que Jesús nos pide. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero 2 versículos más adelante dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús aquí estaba dando la clave. La verdad nos hace libres, el pecado nos hace esclavos. La verdad nos da libertad y Jesús es la verdad. Y hoy en un mundo de verdades relativas, hay que poner un alto y decir Jesús es una verdad absoluta. Y pararnos firmes para defender la posición de que Jesús es una verdad absoluta, porque es el único que se manifiesta a sí mismo como verdad y es el único que puede dar libertad por su verdad. Ninguna otra verdad relativa da libertad a todo ser humano. Las verdades relativas de hoy esclavizan a otros. Puede que me den libertad a mí, pero esclavizan a otros.
Pero la verdad absoluta de Dios trae libertad a todo aquel que lo cree. Y esa es la diferencia de una verdad absoluta al montón de verdades o mentiras relativas que creen que nos dicen que son verdades. Si nosotros seguimos viviendo como esclavos del pecado, nunca podremos alcanzar el máximo potencial que Dios tiene para nuestras vidas. Y conozco mucha gente que hoy dice, no sé qué estoy haciendo aquí. No me quiero ni levantar de la cama porque no tengo sentido, porque no tengo propósito, porque no sé hacia dónde voy, porque no sé qué quiero hacer con mi vida. El propósito lo encontramos en la verdad de Cristo. Yo nunca había entendido el propósito tan grande que Dios tiene para mi vida hasta que lo conocí a Él. Yo hoy con las ganas que me levanto, con el ánimo que me levanto, es por el propósito que me dio, de servir a las personas, de amar a las personas, de ayudar a que las personas alcancen su máximo potencial como hijos de Dios. Y ese es mi llamado. Y lo puedo hacer de muchas formas, sí, pero entiendo el propósito que Dios me da. Cuando me entrego a la verdad de Cristo, conozco mi propósito, conozco para qué estoy aquí en la tierra y camino en esa dirección. Versículo 20, 23 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Con esto voy cerrando, porque Pablo aquí cierra este capítulo 6. Y cierra con algo muy sencillo, y es la cosecha del pecado y la cosecha de la obediencia. Sencillo. Si usted está comprometido al pecado, hay muerte espiritual. Es lo primero. Si usted está comprometido más con su vida, con sus proyectos, con sus cosas que las cosas de Dios, hay muerte emocional. Hay muerte personal, donde no sé ni para qué estoy. Y la personalidad que tengo no tiene sentido, no tiene valor. Yo me creo lo que dicen los demás que yo soy. Yo soy la mujer que el mundo dice que soy. Yo soy el hombre que dice el mundo que soy. Yo soy el joven que dice el mundo que soy. Entonces tengo muerte personal. Y tengo muerte social porque no tengo buenas relaciones en ningún lugar. El divorcio, la separación, la violencia, los abusos son causa de la muerte espiritual. Son el resultado de un mundo que ha muerto por el pecado. Pero cuando estamos comprometidos con Jesús, los resultados son todos y son un básico. Rectitud en toda mi vida. Rectitud. Yo me acuerdo cuando yo hacía cuestiones en la escuela y mi tata me decía, esa línea no está recta, Andrés. Y borrar y hacer la línea recta. O cuando cortaba, todavía corto mal, pero cuando tenía que cortar y me decían, Andrés, eso no está recto, está torcidísimo. Y otra vez hacer las cosas. Si nosotros como estándar pedimos la rectitud y sabemos que la rectitud es lo correcto, es lo bueno, es lo que debe ser, yo entrego un trabajo recto, yo entrego un trabajo con rectitud, yo doy un servicio con rectitud. Cuando nos comprometemos con Cristo, toda nuestra vida empieza a tener rectitud. Toda nuestra vida empieza a ir por el camino correcto. Y el resultado es vida. Vida en nuestras relaciones, vida en nuestro matrimonio, vida en la crianza, vida en nuestras finanzas, vida en nuestro tiempo. Y por supuesto, el gran premio que es la vida eterna, y no el castigo eterno, que es lo que nos espera. Y vuelvo a la pregunta del principio, y con esto voy cerrando. ¿A qué nos hemos esclavizado? En palabras más sencillas, ¿con qué estamos comprometidos hoy? ¿A qué me he comprometido? ¿A quién estoy dando toda mi vida? ¿En qué estoy poniendo mis recursos? ¿En qué estoy poniendo mi tiempo? ¿En qué estoy poniendo mi corazón? Cuando
Cuando usted responde a esas preguntas, se va a dar cuenta de qué está comprometido. Y si sus respuestas no van de acuerdo a la palabra de Dios, preocúpese. Porque un hijo de Dios debe responder estas preguntas de acuerdo a la palabra de Dios. Y termino con esta historia. Jesús estaba con un grupo de muchachos y le dijo a uno, sígame. Y él le contestó, santo, que déjeme primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro hombre se acercó y le dijo, no, Señor, yo lo seguiré. Yo te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esta no es una historia cualquiera y no es una historia donde podríamos decir, ¿cómo? Jesús, el que es todo amable, el que es todo lindo, el que es todo tuano, está siendo muy duro aquí. Pero lo que Jesús está diciendo es que seguirlo tiene un precio. Es que decirnos, soy seguidor de Cristo, tiene un precio. Y es el precio de comprometerse con Cristo. De no solamente decir, yo sigo a Jesús. De no solamente decir, si me ayudas, dale con la del medio, por favor. No se trata solamente de decir, yo soy seguidor, yo soy cristiano, yo soy creyente. Eso son palabras nada más. Y eso es lo que está diciendo Jesús acá. Tiene un precio alto para nosotros ser comprometidos. Es dejar el pasado, es dejar de ser esclavos del pasado, dejar de ser esclavos del pecado y estar comprometidos 100% con Cristo, con su obra, con su reino. Vea lo que él dice, proclamen el reino. Ve y proclama el reino de Dios. Si quieres volver atrás, no sos apto para el reino de Dios. Si quieres comprometerte más con tu vida que con la mía, no sos apto para el reino de Dios. Si quieres comprometerte más con tus deseos que con los deseos del Padre, no sos apto para el reino de Dios. Eso no lo dice Andrés, lo dice Jesús. Porque Andrés usted puede decir que no va a hacer caso a este maestro. Tiene razón. ¿Quién no va a hacer caso a mí? Pero cuando Jesús habla, yo quiero hacer caso. Cuando Jesús habla, yo quiero prestar atención, escuchar lo que está diciendo. Es tiempo de dejar el pecado atrás, de olvidarlo, de dejar que nos amarre y de comprometernos al 100% con Cristo. Y hoy mi mayor anhelo no es salir de este mensaje y decir, bueno, qué buen mensaje estuvo, qué bueno que estuvo. No. Mi anhelo siempre es que familia ABCP sea una iglesia obediente a la palabra de Jesús. Que nos comprometamos con el Señor. Que dejemos de ser esclavos de la maldad, de la impureza, y que conozcamos la gracia de Dios de tal forma que sea nuestra mayor motivación para un compromiso total y absoluto con Dios. ¿Cuál es la visión que tengo de mi vida? ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? ¿Es una visión exitosa de acuerdo a los parámetros del mundo? ¿O es una visión exitosa de acuerdo a los parámetros de Jesús? Cuando veo el futuro, ¿me veo más como Jesús o me veo más como un humano? ¿Me veo más como Jesús o me veo más como un puesto? ¿Cuál es la visión que tengo? Y la respuesta es fácil, pero el compromiso es otra cosa. Y la decisión es totalmente suya, nadie la puede tomar por usted. Y a quien Dios le va a pedir cuentas es a usted. Y a Dios quien le va a pedir cuentas de esto. ¿A qué te comprometiste en todo el tiempo que te di? No va a ser su pareja, no va a ser el pastor, no va a ser la iglesia, no va a ser el jefe.
El que le va a pedir cuentas es el Señor. Es el que le va a decir, ¿a qué te comprometiste? ¿En dónde pusiste todas tus fichas? ¿En dónde pusiste todo tu tiempo? ¿En un hijo? ¿En una hija? ¿En una familia? Sí, eso está bien. Pero lo primero es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy quiero terminar orando y no le voy a pedir que se ponga de pie, sino que haga una evaluación de esas 3 preguntas. ¿A qué estoy comprometiendo mi tiempo? ¿Dónde tengo mi corazón? ¿De dónde he puesto todos mis recursos, mi amor y mi obediencia? Y permítame orar por ustedes. Si usted quiere ponerse de pie, ponerse de rodillas y dar un paso al frente, bienvenido. Aquí adoramos como en casa, oramos como en casa y nos expresamos a Dios como en casa. Papá, gracias por esta noche. Gracias por tu mensaje maravilloso. Gracias por el corazón de Pablo, por lo que escribiste a través de él. Señor mío, perdóname por no comprender el regalo de la gracia. Perdóname por andar por ahí como si la gracia fuera un derecho, un beneficio que me he ganado. Cuando es un regalo totalmente inmerecido y que sobrepasa todas mis expectativas. Es un regalo precioso, nada, y que no quiero abusar de ese regalo. Perdóname por mis fallas, por mi pecado, por mi maldad, por mis mentiras, por mi egoísmo, por mi idolatría, porque me he puesto yo en el trono, en el lugar de adoración, y ese lugar te corresponde solo a vos. Porque he puesto las cosas de este mundo ahí, cuando solamente son cosas que debemos administrar, cuidar, pero no son los que tienen que tener la dirección de nuestra adoración. Señor Jesús, gracias por perdonarnos, por limpiarnos, por lo que hiciste en esa cruz, papá, porque significó perdón y limpieza de la maldad que hay en nosotros. Señor mío, hoy quiero comprometerme con vos. Quiero poner un alto en mi vida, quiero pensar bien esta respuesta y definitivamente decirte que me quiero comprometer con vos. Comprometer mi tiempo, comprometer mis recursos, comprometer mi dinero, comprometer mi corazón con la gracia de Jesús, con el reino de Dios, por encima de cualquier otro deseo que hay en mí. Dame la sabiduría, Dios, para discernir entre lo que corresponde al mundo y lo que corresponde a vos. Ayúdame a discernir cada día para vivir pensando en tu reino, pensando en tu gloria, pensando en el compromiso que tengo con vos. Ese pacto de salvación que yo respondo con un compromiso absoluto de obediencia, de servicio y de proclamación del Evangelio de Dios a todo lugar. Señor Jesús, gracias por esta noche maravillosa. Gracias por Familia Vida con Propósito, porque es un lugar donde crecemos, donde nos edificamos y donde escuchamos realmente la palabra de Dios. Y aunque a veces no es bonita o no es suave, es lo que necesitamos escuchar para que nuestro corazón sea transformado y seamos aptos para el reino de Dios. Seguimos moldeándonos, Señor. Quita el callo y el orgullo que hay en nuestro corazón, para que podamos vivir esto realmente en nuestras casas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias por esta maravillosa noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, que Dios los bendiga mucho. Los amamos con todo nuestro corazón, de parte de Familia SP, de parte de mi esposita.